Bien, hoy vamos a platicar de los papeles semánticos. Antes que nada, tenemos que comparar los papeles semánticos con los papeles gramaticales, pero antes de comparar estos, tenemos que tomar en cuenta que cuando estamos hablando de estos papeles, estamos hablando de los sustantivos, estamos hablando de nouns y su relación con el verbo. Entonces, los papeles gramaticales son los papeles gramaticales de los sustantivos en una frase, igual con los papeles semánticos. Los papeles gramaticales se tratan de la forma. Los papeles gramaticales son sujeto, objeto directo, indirecto, objeto de una preposición, mientras que los papeles semánticos se tratan del significado. Y los papeles semánticos son, como vamos a ver, agente, paciente, experimentador, tema, etc. Bien, cuando decimos que los papeles gramaticales se tratan de la forma, ¿qué queremos decir? Queremos decir que estamos hablando del acuerdo gramatical en la superficie de las palabras en la frase. Entonces el sujeto, por ejemplo, acuerda con el verbo en persona y número. Entonces si yo digo yo hablo o tengo que tener el verbo que termina en o porque yo es el sujeto. Es algo superficial, es algo de la forma del verbo. El sujeto es el sustantivo que acuerda con el verbo en persona y número. Si es pronombre, ese sustantivo, tiene que tomar la forma yo, tú, él, ella, usted, nosotros, vosotros, ellos, ellas o ustedes. No puede tomar otra forma. No puedes decir me hablo si yo soy el sujeto y no tengo objeto directo. Me hablo, más bien, es una expresión reflexiva. Entonces el objeto directo técnicamente es el argumento de un verbo transitivo, el primer argumento de un verbo ditransitivo. Esto es una definición técnica y no tienes que preocuparte por esta definición, pero es la definición técnica. Esto tiene que ver con la forma de la frase. Si no es pronombre y es ser humano, lleva adelante. Eso tiene que ver con el objeto directo. Si es pronombre, tiene que tomar la forma me, te, lo, la, nos, os, los, las. Objeto indirecto. Técnicamente, la definición es el segundo argumento de un verbo ditransitivo, pero no tienes que preocuparte por esta definición. Lo que sí tienes que saber es que si no es pronombre, lleva adelante. Y si es pronombre, tiene que tomar la forma me, te, le, nos, os, les. Entonces, si tengo un sustantivo en una frase y quiero expresar ese sustantivo, si ese sustantivo es un objeto indirecto y quiero expresar ese objeto indirecto como pronombre, tengo que usar uno de estos pronombres. No puedo usar otro tipo de pronombre. También otra regla que hemos visto de los objetos directos es que en general los pronombres de objetos directos son obligatorios. Bien, estas cosas tienen que ver con la forma de la frase, la forma de las palabras. Los papeles gramaticales tienen que ver con la forma. Bien, los papeles semánticos, por otro lado, tienen que ver con el significado. Tú no necesitas memorizar todo esto, pero es bueno entender más o menos los diferentes papeles semánticos. La razón es que hay muchos análisis, muchas opiniones sobre qué exactamente son los papeles semánticos, pero estos son los papeles semánticos en general. Tenemos agente, es el sustantivo, un participante que hace o causa algo. Notamos que eso tiene que ver con el significado. ¿Qué está pasando en una escena? Paciente, un participante que sufre la acción del verbo. Experimentador es un sustantivo que está consciente de algo.
tema un participante que cambia su posición o ubicación o que está en un estado o posición. La ubicación es un sustantivo que expresa la ubicación. Una fuente, objeto de donde sale movimiento. La meta, objeto hasta donde va el movimiento. Cuando estamos viendo los papeles semánticos, vemos que eso tiene que ver con el significado. Vamos a seguir. En nuestro diccionario mental, en nuestra mente, tenemos un diccionario que tiene información sobre todas las palabras. En ese diccionario mental, el verbo asigna un papel semántico a los papeles gramaticales. Entonces, estos son, digamos, entradas, entries en nuestro diccionario mental. Prototípicamente, un verbo dice, mi sujeto es el agente y mi objeto directo es el paciente. Por ejemplo, con el verbo comer, en mi diccionario mental, comer dice, mi sujeto es el agente y mi objeto directo es el paciente. Recibir no es prototípico, dice, es diferente. Mi sujeto es la meta, mi objeto directo es el tema. Dar tampoco es prototípico, dice, mi sujeto es la fuente, mi objeto directo es el tema y mi objeto indirecto es la meta. Entonces, lo que es un papel semántico es el papel, el rol que el verbo asigna a los diferentes papeles gramaticales. Noten que recibir no tiene aquí el objeto indirecto, comer tampoco, porque recibir y comer no tienen objeto indirecto. Dar sí. Ok, vamos a ver una escena. Nuestra escena favorita, Yoshi azul y Yoshi rojo. Y esta es la escena, esta es la acción. Esta acción se puede escribir con dos frases completamente distintas. Yoshi azul le da el huevo a Yoshi rojo. También Yoshi rojo recibe el huevo de Yoshi azul. Son dos frases que quieren decir la misma cosa. O sea, hablan de la misma escena, pero de maneras bastante diferentes. Vamos a ver esta frase primero. Tenemos el verbo dar y recordemos en mi mente, en mi diccionario mental, tengo esto. Mi sujeto es la fuente, mi objeto directo es el tema, mi objeto indirecto es la meta. Yoshi azul es mi sujeto. ¿Por qué sé que Yoshi azul es el sujeto? Porque Yoshi azul acuerda con el verbo. El huevo es el objeto el objeto directo y Yoshi rojo es el objeto indirecto. ¿Cómo sé que Yoshi rojo es el objeto indirecto? Pues lleva adelante, aquí tengo le. Pero bueno, en mi diccionario mental, mi entrada del diccionario mental me dice, mi sujeto es la fuente. Mi objeto directo es el tema, y mi objeto indirecto es la meta. Entonces, mi diccionario mental me dice que Yoshi azul, es la fuente de la acción, porque Yoshi azul es el sujeto, ¿verdad? El huevo es el tema, porque el huevo es el objeto directo y Yoshi rojo es la meta porque Yoshi rojo es el objeto indirecto. Eso es lo que hace mi diccionario mental. A ver esta frase ahora. Recibir. Mi diccionario mental me dice mi sujeto es la meta, mi objeto directo es el tema. Entonces, aquí. Sé que Yoshi rojo es el sujeto porque Yoshi rojo, por ejemplo, viene primero en la frase, acuerda con el verbo. Entonces, mi diccionario mental me dice que mi sujeto es la meta. Entonces, Yoshi rojo es la meta en esta frase porque para recibir me dice... El verbo recibir me dice, mi sujeto es la meta. En otras palabras, mi sujeto recibe la acción. O sea, es el destino final de la acción. ¿Es la meta de qué? Es la meta
del tema. Y el tema es el objeto directo. Mi objeto directo en esta frase, que viene inmediatamente después del verbo, es el huevo. Entonces mi diccionario mental me dice, para el verbo recibir, el objeto directo es el tema. El objeto directo es la cosa que cambia de posición, que cambia de condición. Entonces Yoshiroho, sabemos que Yoshiroho es el recipiente, porque Yoshiroho es el sujeto de recibir. Aquí sabemos que Yoshiroho es la meta, porque Yoshiroho es el objeto indirecto de dar. Entonces, noten, una cosa muy importante para notar. Tenemos una escena. La escena se trata del significado. Yoshi azul en esta frase es el sujeto, pero en esta frase es el objeto de una preposición. Yoshi rojo es el objeto indirecto en esta frase, pero es el sujeto de esta frase. Pero en ambas frases, Yoshi azul es la fuente. En ambas frases, Yoshiroho es la meta. Es decir, el significado de la escena, el significado no ha cambiado. Lo que sí ha cambiado de esta frase a esta frase es la forma. La forma es diferente, por eso los papeles gramaticales son diferentes. Pero el significado de estas dos frases es básicamente igual y por eso los papeles semánticos no han cambiado. Una cosa más que observamos es aquí tenemos objeto de preposición y un papel semántico. Pero ¿dónde está en mi diccionario mental que el objeto de una preposición es la fuente? Y por eso podemos darnos cuenta de que las preposiciones también asignan papeles semánticos a sus objetos. Es un poco más complicado que en el caso de los verbos, pero podemos decir básicamente, la preposición de dice en mi diccionario mental, mi objeto es la fuente. La preposición hacia dice, mi objeto es la meta. La preposición por dice, mi objeto es el agente, o en otros casos, mi objeto es la fuente. Pero son similares. Lo que nos conduce a la voz pasiva. La voz pasiva es cuando el objeto directo se hace el sujeto. Entonces aquí tenemos una frase, Yoshi azul le da el huevo a Yoshi rojo. Esa es una frase en voz activa. Si queremos convertir esta frase a la voz pasiva, tomamos el objeto directo y lo hacemos el sujeto de la frase. Y entonces usamos un verbo pasivo. Tenemos da, es en voz activa. Aquí tenemos un forma de ser y el participio pasado, fue dado. El huevo aquí, que fue el objeto directo, ahora es el sujeto. El huevo fue dado a Yoshi rojo. Notemos que aunque el objeto directo se convierte en el sujeto, todavía es el tema. ¿Por qué? Porque el significado de la frase no ha cambiado, solamente la forma. El significado básico de la frase no ha cambiado. Entonces, por eso, el huevo, que es tema en la voz activa, todavía es tema en la voz pasiva. Nada más hemos cambiado la forma de la frase para ponerla en voz pasiva. Y a veces se pone en la voz pasiva porque no quiero mencionar la fuente o el agente. Puedo decir el huevo fue dado a Yoshi rojo por Yoshi azul, porque como vimos aquí, por asigna el papel semántico de fuente. Entonces por aquí está asignando a su objeto el papel semántico de fuente, pero esta parte es opcional. Yo puedo decir el huevo fue dado a Yoshi rojo sin
hacer referencia a la fuente. Y por eso voy a poner esta frase en la voz pasiva. Eso es la razón por la cual pongo una frase en la voz pasiva. Pero cambia la forma, entonces cambian los papeles gramaticales, pero no cambian los papeles semánticos. Para repasar, los papeles gramaticales se tratan de la forma. Son relaciones gramaticales como acuerdo entre el verbo y sujeto, uso de ciertos pronombres, yo, tú, él con sujeto, me, te, lo con objeto directo, etc. Vimos que los papeles semánticos se tratan del significado. También vimos que nuestro diccionario mental asigna diferentes papeles semánticos a los papeles gramaticales en el caso de cada verbo. Prototípicamente, el sujeto para un verbo como comer dice mi sujeto es el agente, mi objeto directo es el paciente. Es el caso prototípico. Las preposiciones también asignan papeles semánticos, como de asigna a su objeto la fuente y por asigna a su objeto el agente o la fuente. Y en la voz pasiva el objeto directo se hace el sujeto, entonces cambian los papeles gramaticales. Cambian entonces las relaciones gramaticales como acuerdo entre el sujeto y el verbo, todo eso, pero no cambian los papeles semánticos. Y entonces eso es lo que tienes que saber sobre los papeles semánticos.